Bueno, el siguiente video tiene como objetivo dar a conocer a todos los interesados en la materia las características y requisitos que deben cumplir las personas morales que tributan o están próximas a tributar bajo el régimen simplificado de confianza. Esto con el objetivo de identificar algunos de los beneficios que tienen para el contribuyente tributar bajo este régimen. A partir del 2022, se introdujo el régimen simplificado de confianza, que sustituyó al régimen de incorporación fiscal, también llamado RIF, como parte de las reformas para incentivar la formalización de pequeñas y medianas empresas, pymes y profesionales independientes, de manera que el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y todos los trámites que estos conllevaban se realizaran de manera más rápida y sencilla. Recordemos que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 41, fracción cuarta, y en la Ley de Impuestos sobre la Renta, artículo primero, señala que es obligación de todos los mexicanos y residentes en el país a contribuir en el gasto público por los ingresos percibidos en territorio nacional. De acuerdo con el artículo 206, fracción primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, no tributarán bajo este régimen los residentes en el extranjero, así como tampoco las personas morales constituidas por personas morales, aquellas que tengan ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior que excedan la cantidad de 35 millones de pesos, o aquellas personas morales que inicien operaciones que estimen que sus ingresos totales excederán la cantidad referida. Tampoco tributarán bajo este régimen cuando uno o varios de sus socios, accionistas o integrantes participen en otras sociedades mercantiles, donde tengan el control efectivo de la sociedad o de su administración, o cuando sean partes relacionadas al grado que puedan decidir el reparto o distribución de los ingresos, utilidades o dividendos de ellas. Tampoco tributarán bajo este régimen aquellos contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomisos o asociación en participación. Tampoco quienes tributen conforme a los capítulos cuarto, sexto, séptimo y octavo del título segundo y las del título tercero de esta ley. Finalmente, tampoco tributarán aquellos que tributen conforme al capítulo séptimo del título séptimo de esta ley y los contribuyentes que dejen de tributar conforme a lo previsto en este capítulo. Los ingresos se considerarán acumulables en el momento en que sean efectivamente percibidos, es decir, cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquellos corresponda a anticipos, a depósitos o a cualquier otro concepto, cuando se reciban títulos de crédito, cuando sean emitidos por una persona distinta de quien efectúa el pago. Tratándose de cheques, se considerará percibido el ingreso en la fecha de cobro del mismo, o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración. También el ingreso es efectivamente percibido cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. La diferencia que resulte de restar del principal actualizado por inflación al momento de su liquidación o reestructuración otorgadas por instituciones del sistema financiero o de deudas, siempre y cuando la liquidación total sea menor al principal actualizado.
En el caso de personas distintas a instituciones del sistema financiero, se acumulará el monto total. Se considerarán efectivamente percibidos en la fecha en que se convenga la condonación, la quita o la remisión en la que se consuma la prescripción. En el caso de enajenación de bienes que se exporten, se acumulará el ingreso cuando sea efectivamente percibido dentro de los 12 meses siguientes a aquel en el que se realizó la exportación. Las deducciones autorizadas serán las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan, siempre que se acumule el ingreso correspondiente. Las adquisiciones de mercancías y materias primas, los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones, las inversiones mencionadas en la sección segunda del capítulo segundo del título segundo, aplicando los porcientos máximos del artículo 209, siempre que las inversiones en el ejercicio no hubieran excedido de 3 millones de pesos. Cuando el monto de las inversiones en el ejercicio excede la cantidad señalada, se deberán aplicar los porcientos máximos establecidos en la sección segunda del capítulo segundo del título segundo. Se considerarán inversiones aquellas señaladas en el artículo 32 de esta ley. También serán deducciones autorizadas los intereses pagados, derivados de la actividad, así como los que se generen por capitales tomados en préstamo, siempre y cuando dichos capitales hayan sido invertidos en los fines de las actividades y se tenga comprobante fiscal correspondiente. Los pagos de primas por seguros o fianzas, las cuotas a cargo de los patrones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como las aportaciones o incrementos de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal y de prima de antigüedad. El monto de la deducción estará en lo dispuesto en el artículo 25, fracción décima de esta ley. Deberán considerarse en los gastos de inversiones no deducibles en los términos del artículo 28 de esta ley. Requisitos en las deducciones. Además de cumplir con los requisitos establecidos en otras disposiciones fiscales, deberán reunir lo siguiente: que hayan sido efectivamente erogadas en el ejercicio de que se trate, ya sea en efectivo, con cheque, traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa, en servicios o en otros bienes que no sean títulos de crédito. Cuando se entreguen títulos de crédito suscritos por una persona distinta o cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. También es requisito que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos. En el caso de las inversiones, deberán deducirse en el ejercicio en el que se inicie su utilización por el monto original de la inversión, aun cuando no se haya erogado en su totalidad el monto original de la inversión. Cuando el pago se realice en plazos, la deducción procederá por el monto de las parcialidades efectivamente pagadas en el mes o en el ejercicio. Además, otro requisito es que únicamente se deben restar una sola vez. En el caso de las primas por seguros o fianzas, deberán de hacerse conforme a las leyes de la materia y corresponde a conceptos que esta ley señala como deducibles o que en otras leyes se establezca la obligación de contratarlos, y siempre que, tratándose de seguros, durante la vigencia de la póliza no se otorguen préstamos por parte de la aseguradora. Dichos requisitos se deberán reunir cuando se realizan las operaciones o a más tardar el último día del ejercicio. En el caso de los comprobantes fiscales establecidos en la fracción tercera del artículo 27 de esta ley, deberán obtenerse a más tardar el día en que deba presentarse la declaración de pago provisional.
en la fecha de expedición deberá corresponder a dicho periodo de pago. Las personas morales que tributen bajo este régimen deberán efectuar pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto en ejercicio a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. El pago provisional se determinará calculando la utilidad fiscal resultante en la diferencia entre la totalidad de los ingresos efectivamente percibidos desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponde el pago, menos las deducciones autorizadas efectivamente erogadas correspondientes al mismo periodo, la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa pagadas en el ejercicio y, en su caso, las pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores que no se hubieran disminuido. Sobre la utilidad fiscal resultante se aplicará la tasa establecida en el artículo 9 de esta ley, pudiendo acreditarse contra el impuesto a pagar los pagos provisionales del mismo ejercicio efectuados con anterioridad, así como las retenciones que se no hubiera efectuado al contribuyente en el periodo. El cálculo del impuesto en el ejercicio se determinará de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 de la ley. La pérdida fiscal se obtendrá cuando los ingresos obtenidos en el ejercicio sean menores a las deducciones autorizadas en el mismo. Al resultado obtenido se le adicionará la participación de los trabajadores en las utilidades pagadas en el ejercicio. Las obligaciones, de acuerdo con el título segundo, capítulo 9, que tienen estas personas que tributan bajo este régimen serán las siguientes: llevar la contabilidad y efectuar los registros en la misma, expedir los comprobantes fiscales por las actividades que realicen, así como aquellos que asienten el monto de los pagos efectuados que constituyan ingresos de fuente de riqueza ubicada en México o de los pagos efectuados a los establecimientos en el extranjero de instituciones de crédito del país, y, en su caso, el impuesto retenido al residente en el extranjero o a las citadas instituciones de crédito. También se deberá formular un estado de posición financiera y levantar un inventario de existencias a la fecha en que termine el ejercicio. Deberá presentarse declaración ante las oficinas autorizadas dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que termine dicho ejercicio por medios electrónicos. También deberá presentarse a más tardar el día 15 de febrero de cada año, saldo insoluto al 31 de diciembre del año anterior, de los préstamos que le hayan sido otorgados o garantizados por residentes en el extranjero, y tipo de financiamiento, nombre del beneficiario efectivo de los intereses, tipo de moneda, la tasa de interés aplicable y las fechas de exigibilidad del principal y de los accesorios de cada una de las operaciones de financiamiento. También deberá llevar un registro de las operaciones que efectúen con títulos valor emitidos en serie. Deberá obtener y conservar la documentación comprobatoria de operaciones con partes relacionadas. Presentar a más tardar el 15 de mayo del año inmediato posterior a la terminación del ejercicio de que se trate la información de las operaciones que realicen con partes relacionadas efectuadas durante el año calendario inmediato anterior. También, cuando realicen pago por conceptos de dividendos o utilidades a personas físicas o morales, deberán efectuar los pagos con cheque nominativo no negociable del contribuyente expedido a su nombre. También deberá presentarse a más tardar el 15 de febrero operaciones efectuadas. Deberá llevar un control de inventarios de mercancías, materias primas, productos en proceso y productos terminados,
conforme al sistema de inventarios perpetuos. Informar a las autoridades fiscales a través de los medios y formatos electrónicos a más tardar el 17 del mes inmediato posterior a aquel en el que se realice la operación de las contraprestaciones recibidas en efectivo en moneda nacional o extranjera, así como piezas de oro o de plata cuyo monto sea superior a 100,000 pesos. También deberá informar a las autoridades fiscales de los préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital que reciban en efectivo, en moneda nacional o extranjera mayores a 600,000 pesos, dentro de los 15 días posteriores a aquel en el que se reciban las cantidades correspondientes. Si distribuyen anticipos o rendimientos, deberán expedir el comprobante fiscal que conste el monto, así como el impuesto retenido. Finalmente, deberán informar a las autoridades fiscales, a través de los medios y formatos, la enajenación de acciones o títulos de valor efectuada entre residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México. Aquellos contribuyentes que no cumplan con dichos requisitos, de acuerdo con el artículo 214 de esta ley, deberán dar aviso a más tardar el día 31 de enero del ejercicio inmediato siguiente, un aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones ante el Servicio de Administración Tributaria y deberán cumplir con las obligaciones previstas en el título segundo de esta ley, a partir del ejercicio inmediato siguiente a aquel en que esto suceda. En el caso de omitir presentar el aviso, la autoridad fiscal podrá realizar la actualización de actividades económicas y obligaciones sin necesidad de que el contribuyente presente dicho aviso. Finalmente, cuando entre en liquidación, se aplicará lo dispuesto en el artículo 12 de esta ley, de acuerdo a lo que señala el artículo 215. Dentro del mes siguiente a la fecha en la que termine la liquidación de una sociedad, el liquidador deberá presentar la declaración final del ejercicio de liquidación. En tanto se lleva a cabo la liquidación total del activo, se deberá presentar pagos provisionales mensuales. Como pudimos observar, una de las ventajas de este régimen es que los ingresos únicamente son acumulados cuando son efectivamente percibidos. En el caso de las deducciones, serán deducibles solamente aquellas que sean efectivamente erogadas y serán deducciones o deducibles sobre los ingresos efectivamente cobrados. En el caso de las inversiones, los porcentajes para deducción son mayores que los del régimen general, y para la determinación de los pagos provisionales no es necesario determinar un coeficiente de utilidad. Sin más por el momento, eso sería todo. Gracias.